Mi vocación jurídica, mi vocación como abogado fue mía siempre. Yo siempre desde pequeño tenía esa obsesión de proteger al más débil, de estar en contra de las injusticias, de todas las agresiones y demás, ¿no? Y siempre tuve la vocación de proteger. Y yo quise, además, curiosamente, yo quise ser abogado. O sea, yo estudié Derecho para ser abogado. Yo no estudié Derecho para luego, porque tuviera muchas salidas y luego ver qué es lo que hacía, ¿no? No, yo quería ser abogado. Yo no estudiaba Derecho, yo estudiaba abogacía. Y además abogacía para defender. Era la verdad que mi ilusión. Bueno, y la ilusión que ha sido durante 23 años casi. Con algunos intervalos, porque el artista siempre ha estado dentro y entonces eso siempre ha hecho que la cabeza se me fuera un poquito, ¿no? Y tuve tres experiencias de abandonar la carrera y marcharme y hacer otras cosas, pero en general 23 años de abogado y con el concepto de la justicia. Y luego es curioso porque, claro, luego el tiempo te va enseñando que la justicia, digamos que está un poquito desequilibrada, ¿no? Y entonces me gustó mucho más la carrera porque conocerla sobre todo desde dentro, me permitía utilizar algunas armas que la mayoría de la gente no conoce, pues para defender los derechos de la gente. Y eso la verdad que sí que me causaba hasta morbo, ¿no? Cierto morbo de conocer lo que otra gente no conocía y poder conseguir lo que otra gente no conocía. Lo que otra gente no podía conseguir, ¿no? Y disfruté durante todo ese tiempo hasta que ya la verdad que todo acaba aburriendo y todo te acaba cansando. Y a mí pues me acabó cansando la carrera de Derecho. Y ejercer el Derecho también me acabó cansando. También influyó mucho, fue el momento de la crisis, cuando llegó la gran crisis, la gran burbuja inmobiliaria. Tuve la suerte de defender a algunos amigos y la desgracia de tener que defenderlos. Y vi no solamente los horrores que ellos padecían, de todos los sueños rotos, sino que también vi el poder de esa justicia desigual para todos, que no había manera, no había ninguna manera de cambiarlo, ¿no? Los gobiernos no hacían caso, las entidades financieras no hacían caso. Y aquello me hizo pasar, la verdad, que por momentos muy duros, no ya económicamente, que también, sino de impotencia, de verdadera impotencia, ¿no? Y ahí es cuando ya, digamos, dejé un poquito de lado cualquier tipo de concepto políticamente aceptable y bueno, también tuve que hacer algunas cosas que se salían un poquito de la ley para ayudar y para defender. Y me acabó quemando, aquello me acabó quemando muchísimo, la verdad. Y yo creo que ese fue el punto de inflexión. Después, bueno, pues me diagnosticaron una enfermedad y de la cual afortunadamente ya estoy saliendo, y ya ese fue el golpe definitivo de decir que abandono y empiezo desde cero otra vez. A ver, el sistema, digamos que está pensado para que sea igual para todos. En la teoría es igual para todos. El problema es la práctica. La práctica, desde luego, no es igual para todos, porque están muy condicionados, precisamente por eso que te he dicho, ¿no? A mí me permitía mis conocimientos pues acceder a una manera de defensa que a otras personas no le permitía. Y claro, si te puedes pagar un buen abogado, pues la justicia es mucho más llevadera para algunos, ¿eh? Si no te lo puedes pagar y tienes que recurrir a un abogado de oficio o a otro abogado, que hay abogados de oficio que son muy buenos, yo no quiero decir que todos sean malos, ¿no? Pero generalmente ponen bastante menos interés en algunos. Y bueno, incluso algunos de pago también lo ponen, poco interés, ¿no? Si tú tienes dinero para conseguir un buen abogado, o un abogado además que utilice ciertas tácticas,
la justicia es mucho más llevadera. No todo es igual para todos, desde luego que no. Teóricamente sí, esa es la idea de la justicia, pero no lo es. Y luego además que la justicia, claro, ahí veis que hay varios tipos de justicia. Está la justicia escrita, la justicia social, la justicia que supone un orden social, pero luego está la justicia que tenemos todos dentro, ¿no? El concepto de justicia que todos tenemos dentro. Y ese también es muy diferente. Y muchas veces pues, la justicia escrita, el sistema jurídico, pues no da las oportunidades adecuadas para que esa justicia moral, esa justicia ética que todos tenemos dentro, pueda fluir. Y ese también es un gran problema. La justicia además es muy lenta. Aquí en España, bueno, y en casi todos los países es muy lenta, evoluciona con muchísima lentitud. Y no solamente los procedimientos, sino la propia evolución de los conceptos jurídicos, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que está penado, de lo que no está penado. No evoluciona a la velocidad que debería evolucionar con la sociedad, y eso lo vemos siempre. Y eso genera cierta frustración. Y claro, y eso convierte todos esos problemas que la gente acusa perfectamente, que la justicia no es igual para todos. Hombre, sí, claro, luego hay esos casos que son además tan llamativos y los que tienes razón, ¿no? Bueno, lo de Reya es una cosa que, bueno, clama al cielo, ¿no? No sé exactamente ahí qué estamos haciendo, pero esto está generando un concepto de que esto es un cachondeo, ¿no? Ya lo dijo en una ocasión un político, la justicia es un cachondeo. Bueno, pues está quedando claro, le están reafirmando en esa definición, ¿no? Y luego sí es verdad que, claro, si tú tienes dinero, las negociaciones son mucho más fáciles. Y sobre todo eso, ¿no? Tienes la capacidad de manipular, porque puedes contratar a un buen abogado y puedes manipular la justicia. Porque la puedes engañar. La puedes engañar a base de dinero en muchos asuntos, si la puedes engañar, ¿no? Depende de eso, del abogado que puedas contratar, que te puedas permitir. Y sí varía, ¿no? Porque además eso, si tú contratas un buen abogado, pues el abogado te sabe llevar los recursos, te sabe llevar los procedimientos, y muchas veces pues la persona que no tiene dinero ni siquiera se mete en solicitar el amparo judicial. Porque claro, les está vetado, ¿no? Y más con las reformas que se han estado haciendo últimamente, que encima tienes que poner dinero para recurrir y demás. Eso no deja de generar desigualdades flagrantes, que además la gente lo nota, ¿no? Y luego todo eso pues acaba trascendiendo a la sociedad y genera esa frustración social que muchas veces se deja sentir con mucha claridad en España y cada vez más. El dinero ayuda, sí. Sí, francamente, el dinero ayuda en casi todo, ¿no? Como decía, no da la felicidad, pero aplaca las penas, pero sí que es verdad que sí que ayuda, obviamente, ¿no? No es lo mismo eso, que estés amparado por un despacho de grandes abogados a que te encuentres solo ante una injusticia, y claro, y te tienes que comer la injusticia, ¿no? Precisamente esa era la idea que yo siempre tuve y por lo que me motivó a ser abogado, ¿no? O sea, el tratar de defender a esa gente que no tenían esa manera de defenderse, ¿no? Y que siempre mis amigos siempre me han estado diciendo que era el abogado de los pobres, y no le falta razón, ¿eh? A mí me ha ido muy bien el despacho, pero sí que es verdad que un porcentaje alto de clientes míos no tenían donde caerse vivos. Que muerto se cae uno en cualquier lado, pero no tenía. Pero vamos, a mí nunca me ha importado, porque ya te digo, lo hacía por vocación, como luego el resto de clientes me daban lo que necesitaba para pagar la factura. Bueno, pues no me importaba dedicar cierto tiempo a esa gente. Y fue la vocación que tuve desde el primer momento y la que he seguido, ¿no? Hasta que lo he dejado. Y precisamente lo dejé en ese momento, en el momento más álgido de esa filosofía, ¿no? Porque yo en la última temporada, nada más que me dediqué, vamos, el 99% de mis clientes no tenían ni un duro. Estaban todos desahuciados, muchos divorciados por la situación y demás, ¿no? Y bueno, sí, había, ya te digo, se mezclaba cierta satisfacción por poderles ayudar,
pero cierto desgarro emocional por lo que estaba ocurriendo. Y luego por darte cuenta que sí, que tú le podías solucionar la vida a lo mejor a unos cuantos cercanos, pero que eso que estaba el país y estaba casi el mundo entero lleno de esa gente padeciendo esa historia, y nadie hacía nada. Y eso fue lo que me generó la gran frustración y el desencanto con la profesión, con la justicia y con el sistema jurídico. Y bueno, pues obviamente decidí tomar otro camino, porque aún tenía fuerza para hacerlo, y aún tengo fuerza para hacerlo, y empezar desde cero. Cosa que además me ha encantado, y vamos, creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y que también no es tan difícil, porque casi todas mis decisiones han sido bien malas. Sí, la verdad es que, claro, llega un momento, a mí me llegó el momento de eso en forma de enfermedad. Estaba por llegar en realidad, ¿no? Porque bueno, pues, sí, has vivido, has hecho ciertas cosas y estás orgulloso de lo que has hecho, pero te acabas dando cuenta que llega un momento en que eso no conduce para nada, ¿no? No te creces, no te realizas como persona, no te llenas, ya no te llena como te llenaba antes. Y sientes que tienes algo dentro que tienes que soltar, ¿no? Y entonces, claro, decides de repente que lo vas a hacer, que estás en tiempo de hacerlo, que estás en las circunstancias de hacerlo, y que no pasa nada porque con casi 50 años empieces otra vez desde cero. Incluso que es divertido, ¿no? A mí me ha resultado muy, muy divertido, aparte de muy satisfactorio. Y por supuesto me ha llenado, ¿no? Y claro, te das cuenta de eso, ¿no? Llega un momento en que, sobre todo con eso de la enfermedad, cuando te ves en la posibilidad, que hay una posibilidad real, e incluso en ese caso una probabilidad de que puedes perder tu vida, y empiezas a reflexionar y dices, bueno, sí, ha estado bien, hasta ahora ha estado bien la cosa, ¿no? Pero ¿por qué voy a seguir siendo esto solamente si tengo algo más dentro que necesito soltar? Y entonces, bueno, pues te lanzas, ¿no? Y la verdad que es apasionante, ¿no? Porque te ves de repente en la peor situación posible. O sea, en un momento económicamente debilitado, físicamente debilitado, con el gran fantasma de eso, de la muerte, de la enfermedad, del dolor, volando sobre tu cabeza, y dices, no. Aquí hay que salir para adelante, hay que echarle un par y tirar para adelante como sea, ¿no? Y decides además tomártelo de una manera divertida, ¿no? O sea, no estamos en una situación trágica, ¿no? Estamos en una situación que es al fin y al cabo una oportunidad. Y me lo voy a tomar como eso, como una oportunidad. Y voy a ver qué pasa. Yo siempre he creído mucho también en mis capacidades y en mis posibilidades, ¿no? Porque me he visto en muchas situaciones y siempre he salido adelante, ¿no? Y te ves en esa situación y dices, bueno, pues lo vamos a tomar un poquito así en forma divertida y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y cuando empiezas a ver que todo fluye, la verdad que es auténticamente maravilloso, ¿no? Es una experiencia única, ¿no? Y verte eso cuando has salido digamos, de las peores circunstancias posibles que creías que podías tener en tu vida, y de repente sales para adelante, pero es que encima sales con una sonrisa y satisfecho de hacer las cosas bien y de estar haciéndolas con humanidad y con el corazón limpio, con el corazón abierto, ¿no? Pues la verdad que es impresionante, ¿no? Y empieza una nueva vida que sin despreciar la anterior, ya te digo, yo no desprecio mi vida anterior, todo lo contrario, estoy orgullosísimo de toda mi vida anterior, ¿no? Pero esta me parece mucho más divertida, francamente. Yo me lo estoy pasando bomba. No, bueno, aunque yo había un magistrado que me decía que disfrutaba mucho con mis demandas, que eran muy literarias y que les gustaba cada vez que llegaba una demanda mía, pero bueno, eso
Eso es otra cosa. No, en derecho no hay arte. Había, eso sí, bondad, había muchos principios, mucho corazón también, eso sí, pero arte desde luego no. Y el arte, yo más que una vocación, el arte es una personalidad, ¿no? O sea, yo me daba cuenta, yo desde bien chico me daba cuenta y me llamaba muchísimo la atención que yo no veía el mundo igual que el resto de la gente, del resto de mis amigos, ¿no? Pero vamos, el mundo que tenía delante, ¿sabes? Yo iba a una ciudad y no la veía igual, veía un atardecer y no lo veía igual, yo no lo sentía igual, yo me daba continua cuenta de eso, ¿no? Yo podía estar sentado en un velador y yo veía cuadros, veía luces, veía colores por todos lados, ¿no? Y eso fluía en mi cabeza y eso yo notaba que nada más que me pasaba a mí, ¿no? Y eso era lo que descubrí luego que era el arte, ¿no? Yo te digo, más que vocación era una personalidad, es como era, ¿no? Y fue cuando me decidí, bueno, para todo eso que tenía en la cabeza, bueno, pues llevarlo a un lienzo, a una tabla y demás, y actualmente a escribirlo, ¿no? Y eso es el arte, ¿no? Es algo que llevas dentro. Que yo siempre lo he dicho, ¿no? A la gente cuando le preguntas define el arte o define a un artista, ¿no? Es verdad que casi nadie sabe definirlo, ¿no? Ni siquiera nosotros mismos sabemos definirnos. Pero siempre sí es verdad que el que es artista lo sabe. Ese sí lo sabe. No tiene ninguna duda, ¿no? Y el que finge también sabe que está fingiendo. Pero es algo que se lleva dentro y dudo que alguien pueda definirlo una vez. Nada más que escuché una vez una definición de arte, que arte es todo lo que hace un artista. Pero claro, es una buena definición, pero claro, genera otra incógnita y otra pregunta. ¿Qué es entonces un artista, no? Que claro, se podría contestar igual, ¿no? Un buen abogado te diría, bueno, pues todo el que hace arte. Pero estaríamos en ese círculo vicioso con tal de no dar una explicación, porque nadie sabe, nadie tiene una explicación. Ni una definición de lo que es arte. Pero luego todo el mundo lo sabemos, ¿eh? Hasta el público, hasta la gente que dice, no, yo no entiendo de arte. Eso es mentira, sí entiendes de arte. A lo mejor no entiendes de técnica o no te sabes el nombre de algún pintor o demás, pero todos entendemos de arte. Todos sabemos si un cuadro nos emociona o no nos emociona. Si una fotografía nos emociona o no nos emociona. Y si un libro seguimos leyéndolo hasta el final y tenemos un recuerdo bueno de él, o la tercera página o la 10ª página estamos deseando cerrarlo y no continuar leyendo, ¿no? En el fondo todos sabemos lo que es, ¿no? Y eso es lo bueno del arte, ¿no? Además, ¿no? Claro, que es una sensación completamente humana. El artista es el que es capaz de atrapar esa sensación y de mostrarla a los demás, pero luego todos tenemos un artista dentro, o por lo menos una idea muy clara de lo que es el arte, ¿no? Porque nos emociona lo que vemos. Y cuando nos emociona lo que vemos es porque somos capaces de recibir eso que nos están transmitiendo. Sí, bueno, yo empecé con el tema del arte cuando decidí dedicarme a eso, al arte. Lo primero que se me ocurrió fue la pintura, digamos que es lo que más me había llamado la atención, pero desde un punto de vista que me atreviera a mostrarlo a los demás, porque escribir siempre he escrito, ¿no? Como mucha gente hemos escrito y demás, pero eran, digamos, sentimientos excesivamente personales e íntimos, y eso nunca me había atrevido a mostrarlo. Y empecé por la pintura por eso que te contaba, ¿no? Porque yo eso podía estar en un velador y de repente veía cuadros, veía colores, y eso me llamaba muchísimo la atención, me impactaba mucho. Y el tema de los colores me impactaba muchísimo. Y la reflexión de que todo lo que vemos, el mundo que vemos, lo provoca la luz, ¿no? Nosotros todas las formas, todos los colores que vemos, los está provocando la luz que nos viene dada por la naturaleza, ¿no? Pero en la pintura no funciona así, la pintura funciona al contrario. O sea, la pintura es el color el que genera la luz, ¿no? Y reflexionando sobre eso,
me pareció apasionante darme cuenta que en realidad cuando pintas un cuadro eres una especie de Dios, una especie de creador absoluto y puedes transformar el mundo, puedes crear un mundo según te plazca. No hace falta, en mi caso por lo menos, no hace falta, por ejemplo, si pintas la Torre de Espantaperros, que tenga los colores que habitualmente tiene la Torre de Espantaperros, ni siquiera la forma. La puedes pintar como te dé la gana, utilizar los colores que te dé la gana. Un atardecer lo puedes pintar como te dé la gana, el mar lo puedes pintar como te dé la gana, todo lo puedes hacer tal y como quieras, ¿no? Lo importante es que de ese resultado, haya algo que el público pueda percibir y le pueda generar esas sensaciones que tú estás teniendo, ¿no? Yo ya digo, yo nunca utilizo fotografía, ni siquiera pinto al vivo lo que veo, ¿no? Yo siempre suelo pintar de recuerdos y además tal y como los recuerdo, completamente modificados y transformados por las sensaciones que tuve en ese momento y que luego se han ido transformando también con el paso del tiempo, ¿no? Y eso es lo que suelo pintar y eso es lo que me resulta además apasionante del mundo de la pintura, ¿no? El que eres el creador absoluto del mundo que tú presentas, ¿no? Eso francamente es apasionante, ¿no? Sin llegar a la exageración, ¿no? Lo de decir que eres como una especie de Dios, pues no es más que una exageración, pero sí que es verdad, disfrutas de tu mundo, ¿no? Yo he pintado muchas veces cuadros que provienen de un sueño, de cosas que he soñado, ¿no? Todos sabemos cómo son los sueños, son absolutamente estrambóticos, bueno, por lo menos los míos. Y eso que he soñado lo he pintado, ¿no? Y la verdad es que luego cuando alguien te dice que capta las emociones que has plasmado en ese cuadro, que en principio es algo medio extraño, pues la satisfacción personal es bárbara, ¿no? Porque está el objetivo cumplido, que es el de transmitir una sensación especial, ¿no? Y si es sobre algo reconocible, sobre un objeto reconocible, por ejemplo eso, la Torre de Espantaperros, y tú consigues transmitir la sensación que tú tuviste al mirar ese día, en ese momento, la Torre de Espantaperros, pues bárbaro, absolutamente bárbaro. Y luego después de los cuadros, pues empecé con los murales, me gustaron mucho los murales, eso empecé a hacerlo en Latinoamérica y me encantaba por el espacio tan grande que tienes ahí, ¿no? Para disfrutar, pues, están al aire libre, que también eso es importante, estás muy expuesto, que acabe encontrándole el gusto a estar expuesto, a que la gente me viera pintar. Yo además hago también muchísimos murales colaborativos, que la gente me ayuda, participa conmigo, yo charlo con ellos. Y esa exposición, pues la verdad que al principio me resultaba un poquito, no sé, me da un poquito de reparo, un poquito de miedo, pero luego le encuentro un morbo bárbaro, un morbo extraordinario, ¿no? Y me encanta, ¿no? Y sobre todo esos espacios tan grandes y poder hacerlo así, ¿no? Y te fundes mucho más con el color, ¿no? Cuando tienes que pintar algo tan grande de un color, parece que te envuelve todo el color y parece que te metes dentro de esa historia, ¿no? Y lo que estás pintando está envuelto contigo y estáis fusionados los dos con una pareja y es una sensación que la verdad es que es bárbara, ¿no? Y si además es colaborativo, que la gente te está viendo, la oportunidad de sacar todo eso y acercarlo a la gente, ¿no? Conseguir que esa gente tenga también esa misma sensación, servir como puente de unión entre esa pared que vas a transformar en una obra de arte y esa gente que lo está mirando y hacerle partícipe de eso, ¿no? Y que lo comprenda y que comprendan lo que están pintando y sobre todo que tengan esa sensación. Eso la verdad es que me apasiona y por eso sigo pintando murales y seguiré pintando murales siempre, aunque muchas veces es un auténtico martirio, ¿no? Porque suelen ser luego de unos grandes metros de altura y bueno, estar subido un andamio, subir y bajar y por las escaleras, ¿no? Bueno, yo muchas veces me pongo los pinceles aquí en la cola, me hago los pinceles que la gente dice, y digo, ¿por qué haces eso? Digo, coño, porque generalmente solo está encima de una escalera, si me doy los pinceles abajo,
vamos muy malamente. Entonces los tengo aquí puestos y los voy quitando y los voy usando. Pero esas sensaciones mientras pintas, compartirlas también es, la verdad que es muy interesante. Yo he pasado momentos absolutamente increíbles pintando. Yo tengo un estudio en mi casa y a lo mejor me he quedado una noche entera pintando. Muchas veces lo tengo que decir porque me vencía el plazo, ¿no? Cuando me han hecho algún encargo. Y pasarte una noche entera rodeado de todas las pinturas, de los lienzos por ahí repartidos, es una sensación absolutamente fantástica, es una sensación absolutamente maravillosa, ¿no? También es verdad que también puede influir un poquito el olor de la pintura, que se pueda quedar un poquito para allá, ¿no? Y porque bueno, luego sales con los ojos como si tuvieras fumado 4 porros, que yo no fumo, pero bueno. Y luego, bueno, pues las cosas estas que pasan en la vida, ¿no? Cuando vas caminando y cuando vas iniciando una nueva vida, pues me he encontrado con la oportunidad de escribir, ¿no? Pues yo, como os había dicho, siempre había escrito mucho y bueno, pues de repente alguien empezó a ver los textos y bueno, les pareció interesante y bueno, estoy ahora ahí probando con el tema ese de la escritura. Disfruto mucho, pues todo el mundo que haya escrito alguna vez, aunque sea para sí mismo, sabe que es una belleza escribir, ¿no? Es como soltar todo lo que llevas dentro, todos los sentidos, abrir el corazón y expulsarlo, ¿no? La verdad es una sensación maravillosa. Y bueno, estoy un poco también en ello, en el tema de la escritura. Y sí me está gustando, ¿no? Porque es muy imaginativa y volvemos a lo mismo que te decía de la pintura, ¿no? Generas tu propio mundo, tienes la posibilidad de generar tu propio mundo, ¿no? No tienes por qué hacer relatos basados en tu vida o en algo que tú conozcas, ¿no? La puedes modificar como quieras, puedes inventarte lo que quieras y aunque es verdad eso que dice mucha gente, ¿no? Que los personajes parece que cobran vida y deambulan por su cuenta y toman sus propias decisiones. Un poco sí, contado de una manera un poco exagerada, pero sí un poco sí ocurre. Pero en realidad el último que gobierna todo ese mundo, que tú mismo has imaginado, que tú mismo has creado, eres tú, ¿no? Le puedes dar el final que te dé la gana y puedes hacer pues lo que te dé la gana, ¿no? Pues yo ahora estoy escribiendo relatos eróticos y bueno, la mayoría obviamente son unas relaciones fantásticas que bueno, ya digo que algunos sí están basados en experiencias personales, otras en experiencias que me han contado y otras inventadas. No voy a decir nunca, voy a decir cuál es cuál, pero por supuesto son relaciones maravillosas todas, ¿no? Para contar una relación que fue un fiasco, pues mejor te estás quieto y no cuentas nada, ¿no? Pero bueno, sí disfrutas por la misma razón esa, ¿no? Que creas tu propio mundo, ¿no? Y luego pues tienes la oportunidad de transmitir a la gente, pues eso, en mi caso un mundo bonito, ¿no? Que es lo que me gusta, ¿no? A mí me gusta repartir eso, un poco de felicidad. Digamos que hay muchos problemas ya y bueno, y ya los problemas ya los lidié con ellos cuando era abogado, ahora lo que quiero es lidiar con la felicidad nada más, ¿no? Y repartir la que yo tengo. No, sí, o sea, yo lo de dedicarme al arte era como una especie de crónica de una profesión anunciada, ¿no? O sea, yo eso era algo que ya hace tiempo sabía que iba a derivar en eso. Lo que no sabía, ciertamente, era cuándo iba a suceder ni cómo iba a suceder, ¿no? Yo, cuando, ya te digo, sufrí ese gran desencanto de la abogacía y dije que ya no me realizaba y que yo no me iba a convertir en un
en un abogado ya, pues fue un señor gordo, calvo y demás, pues, al volante de un Mercedes, pues eso no me interesaba, no me ha interesado nunca, mucho menos lo de calvo. Y claro, si, tarde o temprano sí hubiera acabado en eso. Sí es cierto que lo primero que pensé fue dedicarme a la gestión cultural, que obviamente me hubiera derivado en el arte, ¿no? En el arte, en hacer yo mi propio arte. Pero sí, bueno, digamos que la enfermedad, el cáncer fue simplemente pues una manera de acelerar las cosas, ¿no? Y sobre todo eso de decir, oye, que no hay tiempo. A ver, vamos a ver, espabila, que no hay tiempo, que las cosas no las puedes dejar, bueno, mañana lo haré, o ya veremos. No, las tienes que hacer ya, ¿sabes? Y no dar rodeos para acabar llegando al mismo sitio, ¿no? Y como decides que la vida te la vas a tomar de otra manera y te la vas a tomar eso, digamos, el toro por los cuernos, pues ya está, más vale una colorada que 100 amarillas, o sea, y fue eso, ¿no? Fue, digamos, que una manera, un acelerante, pero claro, si hubiera acabado, seguro. Igual pienso que también con lo de la escritura, ¿no? Tarde o temprano, porque claro, yo siempre me defino como artista, no como pintor, porque lo de pintor, bueno, pues fue ya lo he dicho, ¿no? Lo primero que se me ocurrió, la pintura. Pero el artista no solamente yo desde mi punto de vista el artista no solamente debe utilizar una sola técnica, ¿no? Tiene que utilizar todo lo que tenga a su alcance, ¿no? Y la escritura tarde o temprano iba a salir, ¿no? Quizás no como la escribía al principio, eso con esas intimidades, ese interiorismo tan bárbaro, como lo utilizamos simplemente para desahogarnos un poco con nosotros mismos, pero tarde o temprano, claro que sí que iba a salir. Y más cosas que saldrán, ¿no? Eso estoy convencido, ¿no? También es verdad que empecé pintando cuadros y ahora pinto murales. También pinto algún cuadro de vez en cuando, pero pinto murales. No tengo ningún miedo a que me deparará el futuro, todo lo contrario, estoy expectante y porque sé que además se me va a ocurrir cualquier cosa. Y todo va a ser genial, y además será divertido, sobre todo divertido, que es lo que me interesa. Ahora es lo que me interesa. Sí, no, yo empiezo aquí, yo empiezo toda mi nueva carrera, mi nueva vida la empiezo aquí en Badajoz. Y luego un día, pero digamos que mi historia con Latinoamérica también era, aunque también era crónica de un viaje anunciado, ¿no? Pero surge de la casualidad. Yo tengo una amiga del alma, de hace muchísimos años, que de repente supera un cáncer y me dice que se va 3 meses a Latinoamérica a celebrar que lo ha superado. Un cáncer muy complicado. Y que se va 3 meses a celebrarlo, ¿no? 3 meses, porque 3 meses fue lo que estuvo con la quimioterapia. Y me dice que un día tomando unas cañas, que me dice que si me voy con ella. Y le digo que sí, no me lo pienso. Y le digo que sí. Y efectivamente pues nos vamos a Latinoamérica, preparamos todo y nos vamos a Latinoamérica. Mi hermano, que ha sido cooperante con Latinoamérica además, y nos dio una serie de consejos, de sitios donde ir y nos plantea que entremos por Uruguay. Y bueno, pues llegamos allí a Latinoamérica y de repente todo cambia. De repente llegas a un mundo totalmente diferente. Y pasamos pues 3 meses que espectacular, increíble, genial, maravilloso. Todo se queda pequeño. Habría que inventar una palabra nueva para definir aquello, ¿no? Y una experiencia vital absoluta que me vuelve a cambiar, la vida. Y bueno, y al año siguiente, pues yo decido marcharme, yo por mi cuenta, otra temporada allí a Latinoamérica. Ya había conocido en el primer viaje a mucha gente y decido marcharme a repetir la experiencia, bueno, no a repetirla, sino a seguir
ahondando en la experiencia. Y eso es lo que hago. Y ya empiezo a dedicarme pues a pintar allí, es cuando surge sobre todo el tema este de los murales y demás. Y poco a poco voy haciendo amistades que puedo decir que son hermanos míos ahora, ¿no? De Latinoamérica. Y empiezo a sentir que Latinoamérica que forma parte de mí. Pero forma parte de mí de una manera brutal. Porque yo me doy cuenta que los entiendo. Y me doy cuenta que me entienden. Que conectamos, ¿no? Yo siempre que he ido allí he ido lo más limpio posible de corazón y demás, y sensaciones y con el alma completamente abierta. Y lo han captado. Y se han portado conmigo de la misma manera, ¿no? Y entonces empiezo a notar que es eso, que es como mi segunda casa, que es algo que forma parte de mí, que formaba parte de mí, que estaba dentro de mí. Y bueno, y ya este año 2020, pues me fui con un proyecto que en principio era un mural para compartir con artistas de allí, con los que ya había colaborado en otras ocasiones y con los que tengo una amistad buenísima y eso, y una relación de hermandad de verdad. Y me voy con un mural sencillo que yo llamo Siempre Hermanos, ¿no? Digamos que será mi proyecto y bueno, y como siempre, a lo que salga. Y bueno, y curiosamente, pues eso empieza a crecer. Todo el proyecto de Siempre Hermanos empieza a crecer. Pero empieza a crecer de una manera exagerada, ¿no? Yo empiezo a conectar cada vez más con Latinoamérica y ya entra la curiosidad y quiero averiguar por qué. El por qué, el carácter de esa gente, el por qué, aun en las peores situaciones, se comportan como hermanos, se protegen unos a otros, hay esa unión de la gente, porque yo cosas que veo, por ejemplo, en los mercados de Bolivia, donde se ayudan unos a otros, en una casi miseria, son felices, tienen una comunidad montada, una comunidad jamás muy férrea. Y quiero investigar, quiero saber por qué. Y empiezo a investigar y a buscar por qué. Lo que pasa es que yo creo que eso es una cosa que explota a los políticos allí, ¿sabes? Porque la población no lo siente. Eso no lo siente, ¿sabes? El tema del genocidio que hubo, eso allí no se percibe, ¿sabes? La población... Mira, es curioso, los españoles allí estamos muy bien vistos. Nadie recuerda los tiempos de la reconquista, o sea, de la conquista de Latinoamérica. Lo que sí nos recrimina, y yo les doy la razón, es precisamente lo contrario, que los hemos abandonado. Porque eso sí es verdad, eso es una cosa... Yo allí no me suelo meter mucho en política, aunque conozco y tengo muy buenos amigos políticos, pero de estas cosas no me gusta hablar, pero sí alguna vez ha surgido la conversación, ¿no? Y es algo que me duele que no está presente España como debería estar presente. Y eso a mí como español y como amante de Latinoamérica, como latinoamericano, porque yo me considero latinoamericano, me duele muchísimo y además porque no lo comprendo, no entiendo por qué, ¿no? Yo solo trato de explicar, ¿no? Que bueno, que España cometió el error de mirar hacia Europa y olvidar Latinoamérica, ¿no? Y ahora estamos pagando las consecuencias, bueno, lo vemos todos, ¿no? Y hemos perdido ahí una gran oportunidad de estar como hermanos con Latinoamérica. Y hubiéramos sacado mucho más, desde luego. Como personas hubiéramos sacado mucho más. Y ese problema, tuve una experiencia curiosa en Cuba, cuando estuve en Cuba, estaba sonando la famosa canción esta de La Gozadera, ¿no? que a mí me gusta, y hablaba, bueno, esto, no sé qué, Bolivia ya saltó, Puerto Rico, no sé qué, Paraguay, Uruguay, tal, no sé qué. Y cuando acabó la canción, yo era de las primeras veces que la escuchaba, le dije a uno con los que yo estaba tomándome una cerveza,
Digo, falta España, digo, estamos hablando del carácter latinoamericano y falta España. Y me contestó y dice, sí, sí, es que vosotros siempre faltáis. Claro. Pero me lo dijo con ese dolor de quien dice, se nos ha ido el hermano mayor, ¿sabes? Y bueno, sí, sí, es trágico y eso sí me duele mucho. Porque creo que además creo que es una estupidez y creo que es un error absoluto olvidar a Latinoamérica. Porque podemos aprender mucho de ellos. Yo desde luego he aprendido mucho de ellos. Ya te digo que yo con este proyecto de Siempre Hermanos quise averiguar por qué y me puse a viajar un poco. Y bueno, y llegué a Machu Picchu en Perú y ahí quizás es cuando lo comprendí todo un poco. Porque de repente te encuentras entre montañas enormes, gigantescas, porque en Latinoamérica la naturaleza se cebó, o sea, allí lo hizo todo a lo bestia, sobre todo Bolivia, que es impresionante, ¿no? Pero en Machu Picchu, ¿no? Ves que hay unas construcciones allí en medio de la naturaleza más bárbara y más impresionante que puedas ver, ¿no? Y ahí te das cuenta, claro. Si tienes que convivir con la naturaleza, la única manera que te queda para convivir con ella es que el ser humano esté hermanado, que esté unido, que colabore, que se proteja. Porque si no sería imposible. Y creo que de ahí es la raíz, ¿no? Y entonces después de eso, pues me fui al Beni, a la zona del Beni de Bolivia, del norte de Bolivia, que es la selva boliviana, y estuve unos días con los indígenas de allí bolivianos que me acabé llevando muy bien con ellos. Y la verdad es que muy bien, bueno, me llamaban Pablo Escobar, porque sí, porque decía que tenía unas maneras muy exageradas y me llevaban a Escobar, pero me querían mucho. Tuve la experiencia esa de la ofrenda a la madre naturaleza con el bolo de las hojas de coca aquí, bebiendo alcohol de quemar rebajado con agua. Y luego estuve andando por la selva de noche completamente oscura. Y noté que allí me hablaron de que, bueno, que hay árboles, que los árboles tienen espíritus, que tienen los espíritus buenos, que tienen los espíritus malos, y los espíritus buenos te protegen y te guían por el camino, los malos te tratan de perder por el camino para perderte por la selva, ¿no? Y solamente si la selva te quiere, acabarás escuchando a los espíritus buenos. Y bueno, sí que quizás obviamente algo influyó lo de la bola que se llama bolear, por cierto. Lo de bolear un poco con las hojas de coca y el alcohol de quemar, rebajado con agua, que yo cada vez le echaba menos agua, también tengo que decirlo, y noté como la selva de noche me decía, latinoamericano, tira por aquí. Y llegué a mi tienda de campaña. Luego al día siguiente me dolía un poquito la cabeza por una tormenta que había y puse la mano en un árbol y una hormiga roja me mordió y me quitó de un solo golpe el dolor de cabeza. Y uno de los indígenas me dijo, dice, ¿ha sido por eso? Dice, porque generalmente no. Entonces tuve la revelación y estando allí en Bolivia, yo siempre había querido tener un tatuaje y bueno, llamé a un amigo mío, un músico que había conocido en Uruguay el año anterior, que era un colombiano que vivía en Argentina. Digo, bueno, pues esto redondo se dedicaba a hacer tatuajes y no me lo pensé y me hice el tatuaje de latinoamericano. Y bueno, pues de repente me vi eso, que era un latinoamericano, un indígena latinoamericano, y que ese era mi mundo, y que encajaba perfectamente en eso. Y empecé a apreciar lo que es la hermandad, ¿no? En los momentos en los que estás mal, y de repente me vi que entendí que ese era mi mundo, que esa era la filosofía que yo quería, que me gustaba, que me llenaba, ¿no? Ese concepto de hermandad,
de estar unidos, mezclados con la naturaleza, sintiendo la naturaleza y eso, sentir que tienes siempre gente alrededor, que están contigo, que formáis parte de algo grande, de algo único. Y toda esa maraña de personas con naturaleza y demás que evoluciona y que vive y que te protege, ¿no? Y esa es básicamente, bueno, pues la experiencia vital que me convirtió en indígena latinoamericano. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a introducir el arte en todo esto, ¿no? Hay muchos proyectos que, bueno, se han paralizado ahora por las razones obvias, ¿no? Pero que están ahí y que suponen eso, ¿no? Porque también ahora siento una necesidad enorme de todas esas experiencias que para mí son maravillosas y que entiendo que además deben ser lo que oriente al mundo, de exportarlas, de traerlas aquí a España y de explicar eso, la cara esa olvidada de la vida, de eso que hemos ido olvidando, ¿no? Eso que nos conectó a unos y a otros siempre, ¿no? Para poder caminar con seguridad y con felicidad y sobre todo de manera divertida, pero sobre todo eso con seguridad, ¿no? Para no sentirnos que los seres humanos unos estamos desconfiados unos de otros, que somos enemigos. No. Tenemos que cambiar todo eso. Tenemos que sentirnos que el que tenemos al lado es la persona que nos puede proteger en un momento dado y a la que tenemos que proteger en un momento dado. Que todos formamos parte de una comunidad y que solo avanzaremos si formamos parte de esa comunidad y si respetamos el mundo en el que estamos, ¿no? Porque también la naturaleza ha sido ahí muy reveladora, sobre todo por el tema ¿no? La experiencia que tuve con la selva. Yo ahora, francamente, tengo una querencia impresionante por la selva. Tengo intenciones de volver ahora, este año próximo, para allá y seguir investigando y seguir viendo más, porque también la naturaleza creo que nos tiene que contar mucho más de lo que hasta ahora hemos querido escuchar. Porque está ahí y tiene su vida y tiene su forma de existir y de acogernos siempre y cuando nos queramos sentir acogidos, ¿no? Y la estamos despreciando y al despreciarla a ella nos estamos despreciando a nosotros, ¿no? Porque no hay vida sin la naturaleza y eso lo tenemos que tener muy presente. Y el arte también puede estar ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo son esas sensaciones, ¿no? del ser humano y creo que tenemos mucho que decir también los artistas al respecto.